Mi esposo vendió secretamente mi colección de joyas. Financiaste mi imperio. Dijo con una sonrisa. Ellen. ¿Has vuelto? Dijo Michael con una sonrisa mientras entraba a la sala de estar. Su tono excesivamente casual inmediatamente activó mis alarmas. Sí. Estoy de vuelta. Respondí con cautela. Dejando mi maleta en el suelo. Algo en su expresión petulante no me sentaba bien. ¿Qué pasa con la sonrisa? Oh. Nada. Dijo agitando la mano como si descartara mi pregunta. Luego. Con un gesto teatral. Agregó, bueno. Supongo que lo descubrirás con el tiempo. Hice una gran movida de negocios mientras estabas fuera. Arqueé una ceja. ¿Qué tipo de movida? Se recostó contra el brazo del sofá. Su sonrisa se ensanchó. Tu colección de joyas. Dijo. Su voz goteando satisfacción. La vendí. Cada pieza. Y antes de que te enojes. Déjame decir que me lo agradecerás más tarde. Tus joyas financiaron mi imperio. Me quedé helada. Mi corazón latía con fuerza mientras sus palabras se hundían en mí. Mi colección de joyas. Las piezas que había pasado años seleccionando. Algunas heredadas de mi madre y mi abuela. Otras compradas con mi propio dinero duramente ganado, desaparecidas. ¿Qué acabas de decir? Pregunté. Mi voz baja y temblorosa. Michael se rió. Claramente malinterpretando mi tono. Dije que la vendí. Ellen. ¿Sabes cuánto valían esos diamantes? Lo suficiente como para iniciar una empresa que nos pondrá en el mapa. Es brillante. De verdad. Deberías estar orgullosa. Orgullosa. Mis manos se apretaron en puños mientras la ira me invadía. No tenías derecho. Michael. Esas eran mis joyas. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Puso los ojos en blanco. Oh. Vamos. No es como si usaras la mitad. Simplemente estaban allí acumulando polvo. De esta manera. En realidad están haciendo algo útil. Mi nombre es Ellen. Y si hay algo que he aprendido en mi matrimonio con Michael es que su ambición siempre es lo primero. Cuando nos conocimos. Admiraba su empuje. Tenía grandes sueños y yo creía en ellos. Pero con los años comencé a ver las grietas. Como su encanto enmascaraba una tendencia a avasallar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Aún así. Nunca pensé que se rebajaría tanto. La colección de joyas no solo era valiosa, sino también profundamente personal. Cada pieza tenía una historia. Una conexión con la vida que había construido para mí misma. Y ahora se había ido. Así como así. Porque Michael había decidido que mis posesiones eran suyas para usar. Pero lo que Michael no sabía. Lo que hacía que su sonrisa petulante fuera tan irritante. Era que no era tan descuidada como él pensaba. Hace unos meses. Después de enterarme de una serie de robos locales. Había tomado precauciones. Mis piezas más valiosas tenían dispositivos de rastreo discretos incrustados en sus cierres. Me obligué a mantener la calma. Ocultando la tormenta de emociones que se gestaba dentro de mí. Michael pensaba que había ganado. Pero el juego apenas había comenzado. Esa noche. Me senté en mi habitación. Mirando el cajón abierto donde solía estar mi joyero. El espacio vacío se sentía como un vacío. Un recordatorio físico de lo que Michael me había robado. La ira que burbujeaba dentro de mí era casi demasiado para contenerla. No solo había vendido joyas, sino que se había llevado pedazos de mi historia. Cosas que nunca podría reemplazar. El anillo de zafiro que mi abuela me había regalado en su 80 cumpleaños. La pulsera de diamantes que mi mamá usó el día de su boda. Incluso el colgante de oro que me había comprado después de conseguir mi primer gran trabajo. Cada pieza significaba algo y Michael las había tirado como si no fueran más que un peldaño para su imperio. Mis dedos se movieron sobre mi teléfono. Quería llamarlo en ese mismo momento. Gritarle. Exigirle respuestas. Pero sabía que era mejor no enfrentarlo cuando estaba tan enojada. En su lugar. Abrí la aplicación de rastreo que había instalado meses atrás. La pantalla se iluminó con un mapa. Pequeños puntos rojos dispersos por la ciudad. Contuve la respiración al darme cuenta de que todavía estaban activos. Mi collar estaba en una tienda de consignación de joyas en el centro.
La pulsera ya se había mudado a un almacén en el distrito industrial. La aplicación incluso mostraba marcas de tiempo, rastreando el viaje de mis pertenencias a medida que cambiaban de manos. Una sombría sensación de satisfacción reemplazó mi ira. Michael podría pensar que me había engañado. Pero yo tenía algo que él no, evidencia. Si los datos de rastreo eran precisos, no solo podría averiguar dónde estaban mis piezas, sino también demostrar que Michael las había robado. Tomé mi teléfono y llamé a Megan, mi mejor amiga y la única persona con la que siempre podía contar. Megan, dije tan pronto como contestó. No vas a creer lo que hizo Michael. ¿Ahora qué? Preguntó, ya exasperada. Le expliqué todo, la venta, su actitud petulante, los dispositivos de rastreo. Para cuando terminé, estaba tan furiosa como yo. Ellen, tienes que ir a la policía, dijo con firmeza. Lo haré, dije, sintiendo un destello de determinación. A primera hora de la mañana. Terminé la llamada y me recosté, mirando los puntos brillantes en la pantalla. Michael no tenía idea de lo que se avecinaba. Y por una vez sentí que tenía la sartén por el mango. A la mañana siguiente, entré en la comisaría de policía local, con mi teléfono en la mano y los nervios de punta. Nunca antes había tenido que presentar una denuncia como esta. Pero la voz de Megan resonaba en mi cabeza, tienes que ir a la policía. Tenía razón. Si dejaba que Michael se saliera con la suya, solo traspasaría los límites aún más. En la recepción, un oficial de aspecto amable me saludó. ¿Cómo podemos ayudarla hoy? Necesito reportar un robo, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Era su propiedad? Sí, respondí, respirando hondo. Mi colección de joyas fue vendida sin mi consentimiento. Las cejas del oficial se levantaron ligeramente, pero asintió. Vamos a obtener algunos detalles. Me indicó que lo siguiera a un escritorio donde le expliqué todo, las acciones de Michael, el valor de las joyas y los dispositivos de rastreo que había instalado. Cuando le mostré la aplicación, su expresión se volvió seria. Esta es una excelente evidencia, dijo, tomando notas. Si estos dispositivos de rastreo están activos, es posible que podamos recuperar algunos de los artículos. ¿Tiene una lista de lo que le robaron? Sí, dije, sacando un cuaderno que había llenado con cada pieza y su valor aproximado. Se sentía extraño, casi surrealista, mientras el oficial leía la lista. El anillo de zafiro, la pulsera de diamantes, el colgante de oro eran más que números en una página. Eran piezas de mi vida. Y ahora estaban dispersas por la ciudad debido a la codicia de Michael. El oficial, cuya placa de identificación decía Detective Carter, levantó la vista de sus notas. Comenzaremos por verificar las ubicaciones de las señales de rastreo. Si los artículos están donde usted dice que están, esta podría ser una recuperación sencilla. Sin embargo, dado que su esposo los vendió sin su consentimiento, esto también constituye un fraude. ¿Está preparada para presentar cargos? Dudé. El peso de su pregunta me presionaba. Sí, dije finalmente. Quiero que se le haga responsable. El detective Carter asintió, su expresión resuelta. Bien. Comencemos. Al salir de la comisaría, una mezcla de emociones se agitaba dentro de mí. Alivio al saber que la policía se estaba tomando esto en serio. Ira al recordar la sonrisa petulante de Michael cuando me dijo lo que había hecho. Y sobre todo, determinación. Durante años había dejado que Michael tomara y tomara, convenciéndome de que no valía la pena pelear. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba contraatacando. Para cuando llegué a casa, la adrenalina de presentar la denuncia había comenzado a desvanecerse, dejándome con una mezcla de agotamiento y ansiedad. Repasé la conversación con el detective Carter en mi mente, preguntándome cómo reaccionaría Michael una vez que se diera cuenta de que la policía estaba involucrada. La idea no me sentaba bien. Michael siempre había sido bueno para darle la vuelta a las situaciones a su favor, convirtiéndose en la víctima sin importar cuán atroces fueran sus acciones. Lo había visto antes.
¿Cómo podía librarse de la responsabilidad con una sonrisa y una excusa inteligente? Pero esta vez no sabía que yo estaba un paso por delante. Esa noche, Megan vino con una botella de vino en la mano. Bien, dijo, sentándose en mi sofá. Cuéntame todo. ¿Cómo te fue en la comisaría? La puse al corriente de todo. Desde la evidencia que le había mostrado al detective Carter hasta su plan para rastrear las piezas. Escuchó atentamente. Su expresión una mezcla de indignación y admiración. Estás manejando esto mejor de lo que yo lo haría, dijo cuando terminé. Si fuera yo, probablemente estaría en su oficina volteando escritorios en este momento. Me reí a pesar de mí misma. Créeme. Lo he pensado. Pero la policía tiene los datos de rastreo y creo que esa es mi mejor oportunidad de recuperar todo. Bien, dijo Megan, levantando su copa. Por no dejar que ese idiota petulante se salga con la suya. Al día siguiente recibí una llamada del detective Carter. Señora Parker, dijo. Hemos verificado la ubicación de los artículos. 2 están en una tienda de consignación en el centro y otro está en un almacén. Hemos obtenido la cooperación de los dueños de las tiendas y estamos procediendo con la recuperación. La mantendré informada a medida que avancemos. El alivio fue inmediato. Gracias, dije, agarrando el teléfono con fuerza. ¿Esto significa que los recuperaré? Se ve bien, respondió. Pero la investigación aún está en curso. También hemos marcado las actividades financieras de su esposo. No quiero alarmarla. Pero puede que haya más cosas sucediendo que solo la venta de joyas. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué quiere decir? Hay algunas transacciones inusuales vinculadas a sus cuentas comerciales, explicó el detective Carter. Tendremos que investigarlo más a fondo. Pero esto podría ser más grande de lo que pensamos inicialmente. Colgué el teléfono y mi mente se aceleró. Michael no solo me había traicionado, sino que podría haber estado ocultando un lado completamente diferente de sí mismo. La idea de que la traición de Michael pudiera ser aún más profunda me atormentó por el resto del día. Caminé de un lado a otro por la cocina, repitiendo las palabras del detective Carter. Esto podría ser más grande de lo que pensamos inicialmente. ¿Qué más me había estado ocultando Michael? Más tarde esa noche, decidí enfrentarlo. Si había más en esto que la venta de joyas. Necesitaba saberlo. Cuando entró por la puerta, su sonrisa petulante me irritó más de lo habitual. Arrojó las llaves sobre el mostrador y dijo, día ocupado. ¿Qué hay para cenar? Ni siquiera intenté ocultar mi ira. Michael, dije, cruzando los brazos. Necesitamos hablar. Ahora. Su sonrisa vaciló, reemplazada por una expresión cautelosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Repetí. Mi voz aguda. Robaste mis joyas para financiar tu supuesto imperio. Y ahora la policía te está investigando. El color se le fue del rostro. Pero rápidamente trató de recuperarse. ¿Policía? ¿De qué estás hablando? No robé nada. Ellen. Esas joyas simplemente estaban allí acumulando polvo. Pensé que estarías feliz de que se les diera un buen uso. Negué con la cabeza, disgustada por su audacia. Un buen uso. Michael. No tenías derecho a tocar mis cosas. Y ahora la policía está investigando tus finanzas y creen que hay más en esto que solo las joyas. Su expresión cambió. La ira brilló en sus ojos. ¿Fuiste a la policía? Sí, Seo. Estás convirtiendo esto en un circo. ¿Por qué no pudiste simplemente hablar conmigo como un adulto? Porque hablar contigo no funciona. Repliqué. Siempre encuentras una manera de distorsionar las cosas o de salirte con la tuya. Esta vez hay evidencia y no puedes librarte con tu encanto. Michael me miró fijamente. Su mandíbula se tensó. Has cometido un gran error. Ellen. Si crees que puedes destruirme así. Estás muy equivocada. No me inmuté. No. Michael. El único error que cometí fue confiar en ti. Pero eso termina ahora. El silencio entre nosotros era pesado mientras me miraba. Su confianza se quebraba. Por una vez. No tenía una respuesta ingeniosa o una excusa petulante.
Simplemente salió furioso de la cocina, cerrando la puerta de golpe detrás de él. Me quedé allí por un largo rato, con el corazón latiendo con fuerza. Esto ya no se trataba solo de reclamar lo que era mío. Se trataba de defenderme a mí misma. Por todo lo que había dejado que Michael me quitara a lo largo de los años. Y no iba a retroceder. Al día siguiente recibí otra llamada del detective Carter. Su tono era firme. Pero había un peso en sus palabras. Señora Parker. Hemos recuperado 3 de los artículos hasta el momento, incluyendo la pulsera de diamantes y el anillo de zafiro. El resto se está rastreando a otras ubicaciones. Pero hemos tenido un desarrollo inesperado. ¿Qué tipo de desarrollo?, pregunté, agarrando el teléfono con fuerza. Hemos descubierto transacciones financieras vinculadas a los negocios de su esposo que sugieren actividad fraudulenta. Algunos de estos fondos parecen coincidir con la venta de sus joyas. Pero otros involucran cuentas externas que levantan banderas rojas. Estamos ampliando la investigación. Me senté. El peso de sus palabras me presionaba el pecho. Michael no solo era egoísta. Era imprudente. ¿Qué significa esto para mí?, pregunté con cautela. Por ahora. Usted no está implicada, me aseguró el detective Carter. Pero es importante que siga cooperando y proporcione cualquier información adicional que solicitemos. Las acciones de su esposo podrían tener serias consecuencias legales. Colgué y miré el teléfono con incredulidad. ¿En qué se había metido Michael? Vender mis joyas ya era bastante malo. Pero, ¿fraude? Sentía como si estuviera viviendo con un extraño. Alguien a quien ya no reconocía. Esa noche llamé a Megan. La policía cree que Michael está involucrado en algo más grande, dije, caminando de un lado a otro por la sala de estar. Están investigando sus cuentas comerciales. Megan no pareció sorprendida. Honestamente, Ellen, no me sorprende. La forma en que se comporta. Como si las reglas no se aplicaran a él, era solo cuestión de tiempo antes de que lo alcanzara. ¿Pero cómo pude no haber visto esto?, pregunté, mi voz quebrándose. Me casé con él. Confié en él y ahora todo se siente como una mentira. El tono de Megan se suavizó. No podrías haberlo sabido. Ellen. Es bueno para ocultar cosas. Para manipular a la gente. Pero esto no es tu culpa. Estás haciendo lo correcto al defenderte a ti misma. Sus palabras me dieron algo de consuelo. Pero la ira y la traición aún ardían dentro de mí. Más tarde esa noche, Michael llegó a casa tarde. Yo estaba sentada en la sala de estar, rodeada de documentos legales y papeles del banco. Se detuvo en la puerta. Su rostro duro y a la defensiva. ¿Qué es todo esto?, preguntó, señalando con la cabeza hacia los papeles. Documentos de divorcio, dije secamente, sin levantar la vista de la página que estaba revisando. Sus ojos se abrieron y, por un momento, vi una auténtica sorpresa en su rostro. ¿Te estás divorciando de mí?, preguntó, su voz teñida de incredulidad. Sí. Michael, dije, mirándolo a los ojos. Este es el final. No dejaré que me arrastres contigo nunca más. Él se burló, pasándose una mano por el cabello. ¿Crees que vas a salir de esto ilesa? Construí todo para nosotros. Ellen. Todo lo que he hecho ha sido por esta familia. Me reí amargamente. No lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por ti mismo. Me robaste. Me mentiste y me dejaste limpiar tus desastres. Esta familia siempre se trató solo de ti. Me miró fijamente. Su confianza se desvanecía con cada palabra. No lo dices en serio, dijo finalmente. No puedes decirlo en serio. Sí. Lo digo en serio, dije con firmeza. Y verás lo seria que soy cuando te notifiquen. Por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia. Michael se quedó sin palabras. Se dio la vuelta y salió furioso de la habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de él. Exhalé profundamente. El sonido de la puerta resonando en mis oídos. Este no era solo el final de mi matrimonio. Era el comienzo de reclamar mi vida. A la mañana siguiente recibí otra llamada del detective Carter. Señora Parker.
Comenzó. Su tono firme pero serio. Hemos recuperado varios artículos más de su colección de joyas. Fueron rastreados hasta una casa de subastas privada en el centro. El alivio me invadió. ¿Eso significa que los recuperaré pronto? Pregunté. Mi voz temblando con una mezcla de esperanza y agotamiento. Sí. Confirmó el detective Carter. Estamos trabajando en el proceso legal para devolverle los artículos recuperados. Pero hay otro desarrollo. Los registros financieros vinculados a los negocios de su esposo muestran evidencia de evasión de impuestos y malversación de fondos. Es un caso en crecimiento. Escuchar esas palabras ya no me sorprendió. En este punto, había llegado a aceptar que Michael no solo era descuidado, sino que era profundamente inmoral. Le agradecí al detective Carter y colgué. Mi resolución se endureció. No podía dejar que las acciones de Michael me arrastraran más abajo. Esa tarde, di el primer paso tangible para reclamar mi independencia. Contacté a una abogada que Megan me había recomendado. Alguien que se especializaba tanto en derecho familiar como en recuperación financiera. Sentada en su oficina, le expliqué todo. Desde el robo de mis joyas hasta la investigación policial en curso. Esto es un desastre, dijo, hojeando sus notas. Pero la buena noticia es que ya ha hecho mucho para protegerse al acudir a las autoridades. Podemos solicitar una separación formal y comenzar a asegurar sus bienes personales. Escuchar esas palabras fue a la vez aterrador y empoderador. Nunca había imaginado que estaría sentada en la oficina de una abogada planeando desenredar mi vida de la de mi esposo. Pero después de todo lo que Michael había hecho, sabía que era el único camino a seguir. ¿Qué pasa con su negocio? Pregunté. ¿Podría esto afectarme financieramente? Potencialmente, respondió. Por eso es importante establecer límites claros ahora. Si su negocio está bajo investigación, debemos asegurarnos de que sus finanzas estén protegidas. Más tarde esa noche, mientras revisaba el papeleo que me había dado la abogada, Megan llamó para ver cómo estaba. ¿Cómo lo estás llevando? Preguntó. Estoy bien, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma con la honestidad de la declaración. Por primera vez en semanas. Siento que tengo el control. No es fácil. Pero sé que estoy haciendo lo correcto. Lo estás haciendo, dijo Megan con firmeza. Y eres más fuerte de lo que crees. Ellen. No lo olvides. Colgué y miré la pila de documentos sobre la mesa. El camino por delante no iba a ser fácil. Pero por primera vez me sentí lista para enfrentarlo. 2 días después, me reuní con el detective Carter en la comisaría para revisar el progreso de la investigación. Señora Parker, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara frente a él. Hemos rastreado casi todas sus joyas y confirmado que se vendieron a través de canales de alto valor. La casa de subastas y las tiendas de consignación involucradas han brindado plena cooperación. Eso es un alivio, dije, sintiendo que un pequeño peso se me quitaba de encima. ¿Y Michael? ¿Qué está pasando con él? El detective Carter se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre el escritorio. La evidencia en su contra es significativa. Entre la venta no autorizada de sus joyas y el fraude vinculado a las cuentas de su negocio. El fiscal del distrito está preparando los cargos. No va a salirse con la suya. Escuchar esas palabras me llenó con una mezcla de satisfacción y tristeza. Las acciones de Michael me habían herido profundamente. Pero saber que enfrentaría las consecuencias era un paso hacia la justicia. Esa noche, Michael llegó a casa tarde. Yo estaba sentada en la sala de estar, rodeada de documentos legales y papeles del banco. Se detuvo en la puerta. Su rostro duro y a la defensiva. ¿Qué es todo esto?, preguntó, señalando los papeles. Documentos de divorcio, dije secamente, sin levantar la vista de la página que estaba revisando. Sus ojos se abrieron y, por un momento, vi una auténtica sorpresa en su rostro. ¿Te estás divorciando de mí?, preguntó, con una voz teñida de incredulidad. Sí, Michael, dije, mirándolo a los ojos. Este es el final. No dejaré que me arrastres contigo nunca más. Se burló, pasándose una mano por el cabello.
¿Crees que vas a salir de esto ilesa? Construí todo para nosotros. Ellen. Todo lo que he hecho ha sido por esta familia. Me reí amargamente. No lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por ti mismo. Me robaste. Me mentiste y me dejaste limpiar tus desastres. Esta familia siempre se trató solo de ti. Me miró fijamente. Su confianza se desvanecía con cada palabra. No lo dices en serio. Dijo finalmente. No puedes decirlo en serio. Sí. Lo digo en serio. Dije con firmeza. Y verás lo seria que soy cuando te notifiquen. Por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia. Michael se quedó sin palabras. Se dio la vuelta y salió furioso de la habitación. Cerrando la puerta de golpe tras de sí. Exhalé profundamente. El sonido de la puerta resonando en mis oídos. Este no era solo el final de mi matrimonio. Era el comienzo de reclamar mi vida. A la mañana siguiente recibí una llamada de mi abogada. Ellen. Los papeles han sido presentados. Michael será notificado más tarde hoy. Dijo. Su tono profesional pero empático. Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Gracias. Dije en voz baja. Ellen. Sé que este es un proceso difícil. Agregó. Pero lo has manejado con fuerza y claridad. Sigue enfocándote en tus próximos pasos. Estamos de tu lado. Después de la llamada. Me senté a la mesa de la cocina con mi café. Mirando por la ventana. Durante semanas. Mi vida se había sentido como un torbellino de traición. Ira y frustración. Pero ahora. Por primera vez. Había una sensación de claridad. Las piezas de mis joyas estaban siendo recuperadas. La investigación policial progresaba y la presentación del divorcio marcaba una ruptura definitiva con el caos que Michael había traído a mi vida. Esa tarde. El detective Carter llamó con más actualizaciones. Señora Parker. Quería informarle que se están presentando cargos formales contra su esposo. Entre la venta no autorizada de su propiedad y el fraude financiero vinculado a las cuentas de su negocio. Enfrenta múltiples cargos. Sentí una ola de alivio lavarme. ¿Esto significa que podré recuperar todo lo que vendió? Es probable. Respondió el detective Carter. La evidencia es sólida y las partes cooperantes han acordado devolverle los artículos tan pronto como el caso progrese. Pero. Lo que es más importante. El sistema de justicia lo está haciendo responsable. Gracias. Dije. Mi voz firme. Cuando colgué. Me di cuenta de algo profundo. Ya no estaba enojada. Ya no me consumía la traición o la necesidad de hacer que Michael pagara. Simplemente estaba lista para seguir adelante. Esa noche me encontré con Megan para cenar. Levantó su copa con una sonrisa. Por Ellen. Dijo. La mujer que no solo sobrevivió, sino que prosperó. Me reí. Chocando mi copa contra la suya. No sé si lo llamaría prosperar todavía. Pero lo acepto. Megan se inclinó. Su expresión seria. Eres más fuerte de lo que piensas. Ellen. Tomaste el control cuando más importaba. No lo olvides. Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía a casa esa noche. Durante años. Había dejado que la ambición de Michael eclipsara mi propia autoestima. Pero ahora. Al mirar hacia adelante. No veía nada más que posibilidades. Una semana después. Recibí una llamada del detective Carter. Señora Parker. Dijo. Su tono más ligero que antes. Quería informarle que hemos recuperado todas las piezas de sus joyas excepto una. El artículo restante aún se está rastreando. Pero la mayoría de su colección está lista para que la reclame. Escuchar esas palabras se sintió como la pieza final de una pesada carga que se levantaba de mis hombros. Gracias. Detective. Dije. Con alivio evidente en mi voz. No puedo decirle cuánto significa esto para mí. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Respondió. Pero si me permite decirlo. Ha manejado la situación con una fuerza notable. No todos toman los pasos que usted tomó. Después de la llamada. Me dirigí a la comisaría para recoger los artículos recuperados. Mientras sostenía el anillo de zafiro que mi abuela me había dado y la pulsera de diamantes de mi madre.
Sentí una profunda sensación de cierre. Estas no eran solo piezas de joyería. Eran símbolos de la vida por la que había trabajado tan duro para preservar. Ahora de vueltas a mí. El día en que Michael fue acusado formalmente. Recibí un mensaje seco de él: ¿realmente tuviste que alargar esto? No. Espero que estés feliz ahora. No respondí. No tenía sentido. Michael había tomado sus decisiones y ahora enfrentaba las consecuencias. Mi energía se invertía mejor en mí misma. En reconstruir. En seguir adelante. Esa noche. Revisé el papeleo restante con mi abogada. Una vez que el divorcio se finalice. Su separación financiera de él estará completa. Dijo. Sus deudas no la tocarán. Gracias. Dije. Sintiendo que se me quitaba un peso de encima. Eso es exactamente lo que necesito. No fue hasta más tarde esa noche, sentada en mi tranquilo y recién pacífico hogar, que me di cuenta de cuánto había cambiado. La traición. La ira. El dolor, todo seguía ahí. Pero ya no me consumía. Había aprendido a establecer límites. A luchar por mí misma y a soltar lo que no podía controlar. Megan llamó para ver cómo estaba. Su habitual tono alegre me levantó el ánimo. ¿Qué sigue para Ellen Parker? Preguntó. Honestamente. Dije. Sonriendo por primera vez en lo que parecía para siempre. Lo que quiera. Colgué y miré a mi alrededor. Mi hogar. No solo una casa. Sino mi espacio. Reclamado y seguro. Por primera vez en años. Sentí que realmente podía respirar. Las acciones de Michael me habían puesto a prueba de maneras que nunca esperé. Pero había salido más fuerte y ahora mi futuro era finalmente mío para definirlo.